Traen sus Biblias, ¿verdad? Muy bien, prepárense porque va a haber bastantes versículos en pantalla, otros más los vamos a buscar ahí en nuestras Biblias. Yo quiero iniciar una serie en este domingo y quiero iniciar con esta pregunta, ¿verdad? Que básicamente es el título de hoy. ¿Para qué estás tú aquí en la tierra? Tú pudieras preguntarte a ti mismo, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Probablemente esta es la pregunta más importante que tú puedes hacerte, la pregunta más importante que cualquier ser humano puede hacerse si está respirando, ¿verdad? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Y a través de esta serie vamos a dar respuesta a esta pregunta. Naturalmente muchos de ustedes ya tienen una idea clara del propósito de Dios para sus vidas, pero vamos a empezar a hablar por varios domingos del propósito de Dios para nosotros y de la visión que Dios ha puesto para nuestra iglesia. Entonces, sin importar en qué etapa de tu vida estés, cuántos años tengas, ¿verdad? Si alguien nos estuviera viendo por internet, sin importar en qué iglesia estás tú, qué has vivido, qué te ha sido quitado, ¿qué te ha sucedido? Sin importar ninguna de estas cosas, el propósito de Dios sigue siendo el mismo para tu vida. Seas joven, seas no tan joven, el propósito de Dios sigue siendo el mismo. Y vamos a darle respuesta a esta pregunta. Tú te vas a encontrar redefiniendo o más bien retomando el propósito de Dios para tu vida. Mira, con solo retomar todo esto yo me he sentido tan lleno de Dios, me he vuelto a enfocar en tantas cosas y vas a entender por qué estás aquí en la tierra. Y muy interesante, vas a entender por qué razón Dios te trajo a esta congregación a través de esto que tenemos ahí escrito, que lo consideramos, ¿verdad?, la columna vertebral de esta congregación, la gran comisión y lo que Dios tiene para nosotros. Te vas a sorprender por qué Dios te trajo a este lugar. Nos hemos parado o hemos intentado formar este lugar, obviamente por llamado de Dios, por la gracia de Dios. Él lo ha hecho, pero lo hemos hecho con un sentir muy claro en nuestros corazones. El Señor va a traer a este lugar los que deban de estar aquí. Y el Señor de alguna manera nos va a librar de las personas que no vayan a estar aquí. O quizás el Señor va a llamar a otras personas a estar en otro lugar. Y de todas estas cosas nosotros no tenemos el control. Quizás por eso tú puedes ver que somos en un sentido relajados en esto. La puerta está abierta al entrar, la puerta está abierta al salir. ¿Por qué razón? Porque sabemos que el Señor sustenta esta congregación. Así es de que si tú estás aquí es por una razón. Si tú tienes vida es por una razón. ¿Qué les parece si damos respuesta? Iniciamos con la respuesta de esta pregunta. Y tenemos que ir al comienzo. Tenemos que ir al comienzo de todas las cosas y todo comienza con Dios. Qué complicado es dar respuesta a cualquier cosa cuando no partes de Dios. Entonces yo quiero que en sus Biblias hablan Colosenses capítulo 1. Vamos a leer versículo 16 ahí en sus Biblias. Y les doy tiempo que lo encuentren. Si ves que a la persona a tu izquierda no lo encuentra, dile te ayudo para que se apure. No se crean. Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas. Se está refiriendo a Dios. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Y fíjate esta palabra: para Él. Todo fue creado por Él. Establece muy claramente: las cosas que ves son terrenales, las cosas que no ves son espirituales. Todo fue creado por Él. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el propósito? Para Él, para su gloria, para que tú le puedas conocer a Él. Entonces, si tú realmente quieres saber el propósito de Dios para tu vida, tú tienes que empezar por Dios. Tú naciste por su voluntad, tú naciste para su propósito. Todo esto no se trata de ti ni de mí después de todo, se trata de Él. Y quizás yo sé que es muy común que el ser humano vaya por la vida preguntándose ¿qué quiero ser en la vida? ¿Cuáles son las metas
que yo tengo en mi vida? ¿Qué es lo que yo quiero cumplir? Y quiero aclarar esto. Estas no son malas preguntas, ni alguien está explícitamente mal o incorrecto en hacerse esas preguntas. Creo que es totalmente válido, pero de alguna manera, si nosotros no partimos de Dios y nuestras metas no tienen que ver con el Señor, no podemos simplemente enfocarnos en nosotros mismos y decir: en mí mismo yo encontré el propósito de mí mismo. No está mal que tengas metas en la vida. El asunto es que tú debes de entender que solamente el creador de una herramienta o el creador de un invento puede decir para qué es, y si no te lo dice el creador, te lo va a decir el manual. Y la única razón que tú puedas saber por qué estás aquí en la tierra es que tú vayas con el que te ha creado y que tú leas el manual que él ha escrito de ti y de lo que va a suceder, y que entonces tú puedas ir definiendo cada vez qué es la razón por la cual tú estás aquí en la tierra. Dios es nuestro punto de partida, Dios es nuestro destino, punto. Por Dios y para Dios. Y mientras nosotros no comprendamos eso, tu vida no va a tener sentido. Quizás podemos entonces empezar a definir que hay dos tipos de personas, ¿verdad? Hay los que buscan tener éxito en la vida, aquellos que buscan, según los estándares, alcanzar una carrera, un estatus económico. No lo estoy diciendo como algo malo en sí, pero buscan tener éxito según los estándares de este mundo. Y quizás haya otra categoría de personas, de aquellos que están buscando cuál es el sentido de esta vida y cuál es el propósito por el cual Dios les ha creado. Porque si tú lograras éxito con una carrera profesional, con un negocio exitoso, si tú lograras fama siendo un doctor reconocido, un arquitecto reconocido, no necesariamente quiere decir que entiendes y que sabes para qué estás aquí en la tierra. Simplemente eres muy bueno haciendo lo que haces, pero eso no necesariamente da propósito a tu vida. Quizás Jesús lo dijo con palabras más claras. En pantalla aparece Mateo 16:25. Lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: si tratas de aferrarte a la vida, yo pondría una pausa aquí. Si tú tratas de caminar de acuerdo a los estándares de esta vida te dice ten más, esta vida te dice sé más famoso, esta vida te dice que nadie te diga qué hacer. El Señor dice: si tú tratas de aferrarte a esta vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Entonces tenemos estas dos categorías de personas, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú quieres en la vida? ¿Qué es lo que tú en tu corazón estás empezando a definir a partir de esto? En pantalla también yo quiero poner Efesios capítulo 1 versículo 11. Y lo hago únicamente porque quiero remarcar un par de cosas. Tú lo puedes buscar ahí en tu Biblia si tú quieres también. Fíjate lo que dice la Escritura. Dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Yo puse aquí entre paréntesis planeados. Dios te planeó conforme al propósito del que hace todas las cosas. Fíjate, es otra palabra: según el designio de su voluntad. El Señor hace las cosas con un propósito. Él ha planeado todo este escenario con un propósito. Él ha planeado tu vida con un propósito, y por los siguientes minutos voy a tratar de convencerte de esto. Si tú quieres profundizar un poquito más en Efesios 3:11, podemos encontrar tres verdades muy interesantes. La primera de ellas: tú encuentras propósito e identidad en tu relación con Jesucristo. Y pudiéramos ampliar un poco más esto. Si tú no tienes una relación con Jesucristo, difícilmente vas a encontrar tu identidad y tu propósito, porque todo comienza con Dios. Pero si tú tienes una relación con Jesucristo, obviamente por fe y por gracia, y la cultivas con oración, la cultivas buscando su presencia, cada vez más tú empiezas a entender cuál es el propósito de Dios para tu vida. Más intensa, más profunda tu relación, más claro el propósito por el cual tú estás aquí. Siguiente verdad:
Dios pensó en ti mucho antes de que tú pensaras en Él. Para el instante en que tú tienes la conciencia de hacerte esta pregunta: ¿para qué estoy aquí en la tierra? En términos eternos, Él ya había pensado: ¿por qué razón yo voy a poner a mi hijo y a mi hija, a él o a ella, en la tierra? Él pensó en ti antes de que tú pensaras en Él. Tercer verdad: el propósito de tu estancia temporal en la tierra es hacer algo por lo eterno. Estaba viendo yo hace ya tiempo atrás un programa en, creo que era Discovery Channel, de unos hombres que los contrataban para trabajar durante el verano en estos barcos de pesca y pescaban estos cangrejos gigantes. Yo no sé si tiene un nombre específico esos cangrejotes gigantes que hasta agarraban una regla y los medían, metían en unas jaulas. ¿Alguien le ha tocado ver este tipo de programas? Y yo vi uno en donde había muchas personas que se anotaban para ir el verano a esta temporada de pesca. Obviamente les pagaban. Y el reality se trataba de un estudiante que quería juntar fondos para su universidad, ¿verdad? Y la paga era realmente muy buena. Entonces, con un verano de trabajo, él podía pagar un periodo de la universidad. Entonces no la pensó dos veces, fue parte de este reality. El asunto que a mí me llamó tanto la atención, aparte de que es muy interesante, emocionante ver cómo pescan y los miden y todo esto, es que dentro de estos barcos que están meses en lo profundo del mar, tienen todo lo que las personas, entre comillas, pudieran necesitar. Tienen alcohol, venden por debajo del agua drogas, venden electrodomésticos, inclusive hasta servicios de sexoservidoras tienen dentro del barco. Entonces estos hombres, ¿verdad?, se agarran a empujarle ahí a la cerveza o se agarran a brindar por el día de trabajo, ¿verdad?, al estilo beisbolista. Celebran si ganan y si pierden se consuelan. Y todavía no les pagan su sueldo, pero al estilo tiendita. ¿Alguien le ha tocado ir a la tiendita? Oiga, don José, anóteme ahí 1 kilo de arroz y levante la mano. No se hagan, ¿verdad? Coppel, levante la mano los de Coppel, no se hagan también. Muy bien, al final hacemos un llamado aquí, los que están aquí en tormento por las deudas. Para el final del verano, estas personas llegaban a hacer cuentas con sus patrones y regresaban con $200, porque se lo habían consumido todo en placeres. Y entonces llegas a la pregunta principal, ¿verdad? Amigo, ¿cuál fue el propósito por el cual te anotaste para este trabajo de verano? No era juntar fondos para tu universidad, o para pagar una deuda, o para pagar esto, o para aquello. No era ese el propósito, porque entonces tú regresas sin nada. Eso es perdonable. Pero que tú no entiendas el propósito por el cual Dios te ha puesto en la tierra, y que tú llegues al final de tu vida a la gloria eterna como estos pescadores, y hayas consumido tu vida en trivialidades, en placeres, en esto. Quizás llegues al final de tu vida debiéndole al Señor. ¿Me explico? Tendríamos que llegar a hacer esa pregunta obligada: oye, ¿de qué te sirvió estar en la vida? Nunca estuviste en una congregación, nunca leíste el manual, nunca entendiste el propósito. Mis hermanos, todo comienza con Dios. Esto no se trata de ti, esto se trata de Él. Y entonces nosotros debemos de entender la siguiente verdad: si Él ha creado todas las cosas, Él es el punto de partida, todo lo ha hecho con un propósito, entonces tu vida no es ningún accidente. Quizás te sientas como que tu vida es un accidente, pero no lo es. Tú tienes vida porque Dios quiso crearte. Puesto que Dios te hizo con un propósito, también decidió cuándo ibas a nacer y ha decidido cuándo vas a partir. Ahí está registrado. No hay nada que tú puedas hacer para decidir dónde naces y cuándo naces. No hay nada que tú puedas hacer para el respecto. Tú simplemente naces. Tú ni siquiera pides nacer. Y no hay nada que tú puedas hacer para extender más el tiempo que Dios tiene para tu vida en esta tierra.
ahí en sus Biblias, Salmo 139. A algunos de ustedes les encanta tanto este Salmo, Salmo 139, 16. El salmista está diciendo: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios planeó todo. Dios planeó cuándo nacerías. Dios planeó dónde nacerías. Dios planeó tu nacionalidad. ¿Por qué eres mexicano? ¿Por qué estás en Juárez? Porque Dios planeó cada detalle de tu vida. No dejó nada al azar. Todo lo hizo conforme a su propósito. Y estas verdades te hacen pensar. Yo quiero honrar la presencia de mi papá aquí que nos está visitando de Chihuahua. Y yo por mucho tiempo, lo digo en manera de broma, yo decía, bueno, ¿yo por qué nací en Toluca, Estado de México? ¿Qué le pasó a mi padre? Pues claro, él estaba teniendo trabajo ahí. Y hay una generación de primos tolucos, todos son de Parral y de Chihuahua. Ya vemos 3, 4 tolucos ahí. Y nos hicieron bullying de niños, pero nos hemos defendido. Y ahora estoy en una posición maravillosa porque puedo decir lo que quiera de los chilangos, porque soy chilango. 2, 3 kilómetros de diferencia. Y puedo decir lo que quiera de la gente de Parral porque conozco la cultura. No es que estos son chistes aparte. ¿Y por qué estoy yo en México? Porque Dios quiso que naciera en México. Pudiéramos tú y yo haber nacido 500 años antes de Cristo, 500 años después de Cristo. Pudiéramos haber nacido en los años 1900. Pudiéramos haber estado en la independencia, en la revolución, en la revolución industrial en Europa. Pero no, estás aquí. ¿Por qué? Porque Dios ha planeado todo conforme a su propósito. En pantalla, Hechos 17:26, quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra, y de antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una de ellas, las naciones y los que están en las naciones. En base a esta verdad podemos decir una verdad más que ha transformado mi vida y la vida de tantos. Porque cuando tú llegas a entender el propósito de Dios en tu vida, y tú estás, en mi caso, trabajando años atrás con adolescentes, qué complicado era tratar con estos muchachos, pero esta verdad ha revolucionado las mentes de tantas personas. Quizás hay padres ilegítimos, pero no hay hijos ilegítimos. ¿Por qué razón? Porque Dios ha planeado todo. Si tú naciste es porque Dios quiso que nacieras, punto. Quizás haya alguien que fue concebido en una violación y nació porque Dios quiso que naciera. Quizás alguien fue concebido en una noche de locas, una noche de, ¿cómo dice el canto de hace años atrás? Una noche de copas, una noche loca. Ya quemé el cassette hace años, fui libre, no se preocupen. Quizás en una noche de pasión, de irresponsabilidad sexual, ahí 2 personas se comieron la torta y en fornicación una persona fue concebida. Quizás haya alguien aquí que dice: mi padre a mí me abandonó antes de nacer o al nacer. Yo entendería esto, pero yo te diría: hay padres ilegítimos, pero no hay hijos ilegítimos. Dios planeó todo. La voluntad de Dios y el propósito de Dios está por encima de todo fallo humano. Y la voluntad de Dios está por encima de todo pecado humano. Qué interesante es todo esto. Tiempo atrás estábamos viendo el testimonio de esta mujer, Gianna Jensen. Esta mujer estaba en estado
embrionario o en estado de feto cuando su mamá tenía 17 años. Su mamá tomó la decisión de abortarla. La llevaron a una clínica de aborto, ustedes vieron el testimonio, inyectaron una solución salina que quemaría el feto y nacería muerta. Y ella lo dice con un sarcasmo positivo que me encanta. Dice: el doctor tuvo que tener la obligación legal de escribir en mi acta de nacimiento nacida durante un aborto, porque legalmente lo tenían que poner. Me impactó tanto saber que debido a esta solución salina, este bebé, esta niña, iba a nacer con parálisis cerebral. De hecho, no iba a nacer y nació. Iba a nacer con parálisis cerebral, no iba a hablar, no iba a caminar, con dificultad camina y con mucha habilidad habla. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque Dios tiene propósito y esta mujer lo testifica con una valentía increíble, y ella simplemente viene testificando de la grandeza de Dios para su vida. Me llama la atención en el Evangelio de Juan, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, referente a un hombre ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que él naciera ciego? Ustedes saben la respuesta. No es que nació ciego, no es que pecó o pecaron sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Qué increíble. No eres un accidente. Dios hizo la tierra para que tú estuvieras aquí. Tienes más propósito tú mismo que la creación llamada tierra misma. Si en verdad no existiera Dios, que sabemos que es verdad, existe, pero si por alguna razón no existiera Dios, efectivamente tu vida sería un accidente y tu vida sería como a la aventura. Alguna vez escuché a una persona que nos estaba enseñando sobre doctrina básica explicar cómo Dios había creado todas las cosas y estaba fundamentando la existencia de Dios, confrontando, ¿verdad?, el ateísmo, y decía, y la evolución, y decía, o sea, lo que los científicos nos están diciendo es que un organismo tan complejo como el que somos nosotros fue creado al azar y nos hizo una dinámica. Dice: imagínate que en el espacio no existe nada y de repente va un tornillo volando por aquí, y por acá viene unas manecillas, una pequeña y una grande, entrelazadas, y por acá viene una carátula, y casualmente todas se unen en el mismo punto y ¡pum! Existe un reloj y empieza. Y yo me estaba riendo como tú te estabas riendo. No creemos eso del reloj. ¿Por qué creemos que venimos del chango? No voltees a ver a tu compañero porque tu fe va a empezar a desfallecer. Mirad al frente, señores, por favor. Yo sé que tú ves a tu vecina y dices: no venimos del chango, vamos hacia el chango. Pero otro domingo vamos a hablar de este tema, señores. Por el osito Bimbo, lo prometo. Nada es más importante que conocer los propósitos de Dios en tu vida. Y nada puede recompensarte o sustituir el que tú no conozcas el propósito de Dios para tu vida. Si tú me dejas continuar, déjame hablarte de los beneficios de una vida con propósito. Número 1, conocer tu propósito le da sentido a tu vida. Cuando tu vida tiene un sentido, cuando tu vida tiene un propósito, cuando tú sabes que el viaje de tu vida va hacia un destino, entonces tú soportas todo. Lo soportas porque sabes que vas para allá. ¿Te ha tocado manejar en carretera largo? Y ahí vas, pero tú tienes un lugar donde quieres llegar. Tú tienes una meta ahí. Entonces tiene sentido que tú pases por todo esto. Tener propósito o saber tu propósito le da sentido a tu vida. Sin Dios, la vida no tiene propósito. Sin propósito, la vida no tiene sentido. Número 2, segundo beneficio de una vida con propósito: conocer tu propósito enfoca tu vida. Tus decisiones son mucho más simples. Esto define lo que debes de hacer o lo que debes dejar de hacer. Es imposible ser monedita de oro.
¿Han escuchado el refrán? No puedes agradarlos a todos, porque si tú quieres quedar bien con estos amigos de aquí, estos otros amigos de acá no les va a parecer lo que hiciste. Si tú haces lo que dice tu papá y luego tu mamá se va a enojar y luego tu tío no le va a parecer, tú no puedes hacer de tu vida y las decisiones de tu vida lo que otros quieren que tu vida sea. Hago una pausa. Obedece el consejo de tus papás. ¿Estás todavía viviendo en casa? Menor de edad, mayor de edad. Obedece a tus papás. Es escritura. Sin embargo, no es a esto a lo que me refiero. Es a romper la adicción o la atadura, yo no sé cómo llamarlo. Romper ese parámetro de querer agradar a las personas. Deja de querer agradar a las personas. Conoce tu propósito. Define qué decisiones tú debes de tomar. Y todas estas decisiones son en base a Cristo. Tú decides cuánto tiempo invertir en esto, cuánto dinero invertir en aquello otro, qué es lo que debes de hacer. Todo en base a Cristo, en base al Evangelio, ni siquiera en base a las circunstancias. ¿Cuánto tiempo de nuestra vida hemos desperdiciado reaccionando a la circunstancia? Mi esposa y yo la otra vez estábamos atacados de la risa por nuestra vecina que parece changuito. No se crean, no, claro que no. Atacados de la risa porque estábamos citando el Y2K. ¿Se acuerdan del año 2000? Que se iba a acabar todo y que quién sabe qué. Que juntaras latas de atún y botes de agua. Yo conozco más de uno que tenían una bodega llena de atún y comieron atún por años. En ensalada, en empanadas, en burritos, en pasteles, huevo con atún, licuado en atún. Uno de ellos hasta se hizo proveedor a nivel nacional, no se crean. ¿Cuánto tiempo estamos reaccionando de acuerdo a las circunstancias? Conocer el propósito de Dios para tu vida simplifica tanto, porque de alguna manera tomas decisiones en base al propósito y en base a Dios. Número 3, conocer tu propósito estimula tu vida. Cuando tú sabes por qué existe, ánimo y entusiasmo viene a tu vida. Cuando tú sabes que eres útil para algo, ¿cómo te sientes? Súper bien, con propósito. Pero miren, les quiero decir algo con todo respeto. Tantos hombres de edad avanzada, tantas mujeres de edad avanzada empiezan a morir antes de tiempo porque se jubilan sin un proyecto y se jubilan sin un propósito. Yo a veces he tomado vacaciones, no tengo dinero de viajar y las tomo en la casa. Los primeros 3 días, mis hermanos, puro placer y Netflix. No, de veras. Recomiéndenme series, ¿no? Ahí, al 4.º día, ya mi esposa lo sabe, como león enjaulado. Ya no hay qué hacer y ya quiero lijar el piso y lijar el techo. Porque el propósito le da sentido a tu vida. Le da sentido a tu vida. Número 4, conocer tu propósito te prepara para la eternidad. Tantas personas se esfuerzan por dejar un legado terrenal porque no han entendido su propósito en la vida. Pero les quiero decir algo, las marcas se rompen, los homenajes se olvidan. Desde muy pequeño yo veía las Olimpiadas y recuerdo a Carl Lewis corriendo en los años 90, yo sé que muchos no saben de qué estoy hablando, no se preocupen, un día los voy a iluminar en tantas múltiples maneras. Pero yo recordaba a un hombre llamado Michael Johnson, corriendo los 200 metros planos, ¿verdad? Era un monstruo. Y cuando tú lo veías decías, híjole, este hombre nadie lo va a derrotar. Y de repente llega un flaco, vestido de amarillo, llamado Usain Bolt, y le rompieron su marca. Y muchos de ustedes ni siquiera me saben citar quién es Michael Johnson, mucho menos Carl Lewis. Muchos de ustedes hasta del Chapulín Colorado se han olvidado. Hay tal detalle, chato. Las marcas se rompen, los homenajes se olvidan, pero tu vida en relación a lo eterno es lo único que prevalece. El mejor uso que tú le puedes dar a tu tiempo es edificar un legado eterno. Tú fuiste puesto en esta tierra no para ser recordado, sino para prepararte para la eternidad. Al final de tu vida, yo no quiero cargar con esta responsabilidad. Yo te digo lo que Dios me ha llamado a decir. Al final de tu vida, el Señor, el creador de todas las cosas, te va a hacer 2 preguntas. ¿Qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? ¿Y qué hiciste con lo que yo te di?
Él te va a decir: ¿qué hiciste con Jesucristo? ¿Le creíste? ¿Lo seguiste en la tierra? ¿Escuchaste el mensaje que Él te daba de perdón y de redención? ¿Tuviste una relación con Él? ¿Predicaste de Él a otros? ¿Qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? ¿Y qué hiciste con lo que yo te he dado? Cada peso que circuló por tus manos, cada minuto, cada hora de tu vida. ¿Qué hiciste con la familia? O la poca familia, o quizás una sola persona es tu familia, no importa. Dios te va a preguntar: ¿qué hiciste con lo que yo te he dado? Y sin propósito, sin que tú te enfoques, tú no puedes dar respuestas a estas preguntas. De manera que yo les puedo decir que vivir con propósito da sentido a tu vida. Y avanzamos al siguiente punto. Entonces fuimos creados para vivir por siempre. Si tú estás tomando notas, puedes anotar Eclesiastés 3:11. La escritura dice que el Señor ha puesto eternidad en nuestros corazones. Piensa muy bien en base a esto, porque te voy a decir algo: vas a pasar mucho más tiempo del otro lado de la muerte que de este lado de la muerte. Ponle números a la eternidad. Es imposible, yo lo sé, es imposible, pero podemos hacerlo para un ejercicio mental. Ponle números a la eternidad y vamos a plantearlo de esta manera. ¿Cuánto tiempo generosamente crees que vas a vivir en esta tierra? 90 años. 90 años tal vez. ¿Cuánto tiempo crees que vas a pasar en la eternidad? Ponle número nomás para que pienses. 90 millones de años. 90 millones de años. 900 mil millones de billones. Y luego nos dan las 5 de la tarde y yo diciendo millones de años. Tu vida es esto. La eternidad es todo. Y Dios te ha puesto aquí para que tú puedas tener no solo significado y propósito, sino una preparación previa para este tiempo eterno. En pantalla aparece 2 Corintios 5:1. Lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando moramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Entonces la forma en la como tú vives va a determinar tanto cómo vas a pasar la eternidad. Acuérdate de este ejemplo que te di de los que van y pescan cangrejos. La forma en cómo tú vives va a determinar cómo vas a pasar la eternidad. Y tiene que venir un deseo en tu corazón de decir: Señor, yo quiero que al final de mi vida yo te pueda dar una buena respuesta de qué hice con Jesucristo, y yo pueda darte una excelente respuesta de qué es lo que hice con mi vida, porque una sola cosa me motiva y es escuchar: bien, mi buen siervo fiel. En lo poco en tu vida fuiste fiel, en lo mucho, en lo eterno te pondré. Entonces tu relación con Jesucristo en la tierra determina tanto de la relación que tú vas a tener en lo eterno. Y una vez que tú comprendas que la vida es mucho más que el vivir, el aquí, el ahora, que tu vida es una preparación para la eternidad, entonces tú vas a comenzar de una manera diferente, decidir en base a Cristo, invertir en base a Cristo. De otra manera, con todo el respeto que ustedes me merecen, vas a trabajar para comer y comer para trabajar, y trabajar para comer y comer para trabajar. Y por eso el Salmo dice que el hombre es como la hierba que florece ahí y la ves de camino de ida. Pasas una temporada allá y regresas y ni siquiera puedes recordar dónde estaba la flor que estaba, ni de qué color era. La vida del hombre es esto. La eternidad es tanto. En pantalla aparecen 3 versículos, por razones de tiempo lo quiero leer en pantalla. Filipenses 3:7 dice la escritura: pero cuantas cosas eran para mí ganancia. Pablo está diciendo: todo lo que yo consideraba importante en base a mi vanidad, mis títulos, los idiomas que hablaba, los títulos que gané, la posición que tenía, todo lo material que yo tenía, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Filipenses 3:20: más nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hebreos 13:14 en la Nueva Traducción Viviente dice: pues este mundo no es nuestro hogar permanente, esperamos el hogar futuro.
La vida es mucho más que vivir el aquí, el momento. La vida es por diseño de Dios, una preparación para lo eterno. Entonces vamos a la siguiente verdad: tu vida es una asignación temporal. Y a los ojos de Dios y al agrado de Dios, Él no considera exitosos aquellos que nosotros en la tierra les llamamos exitosos. Aquellos que entendieron que su vida era un fideicomiso. Tus pulmones son prestados, tu corazón es prestado, tu dinero es prestado, lo que tú tienes es prestado, para ver cómo reaccionas y cómo actúas en base a esto. Todo es un fideicomiso. Los que entendieron esto tuvieron propósito y trabajaron por lo eterno, y fueron los que encontraron agrado en Dios. Ahí en sus Biblias, Hebreos capítulo 11, versículo 13. A ver si los puedo convencer al respecto. Hebreos 11, 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Este mundo no es tu hogar. No te acomodes mucho. No es tu hogar. Si me dejas unir todas estas verdades, todo comienza con Dios. Estás aquí por Dios y para Dios. No eres un accidente. Tu vida ha sido planeada por Dios de principio a fin, con el propósito que Él te ha dado. Una vida con propósito le da sentido a tu vida, te enfoca, te motiva, te prepara para lo eterno. Fuimos creados para vivir por siempre. La vida es mucho más que el momento. La vida es una asignación temporal. Termino donde empecé. ¿Para qué estamos aquí en la tierra? Estamos por Dios y estamos para Dios. Quizás debemos de definir un poco más esto, porque yo sé, tú dices, bueno, pues para Dios, ¿cómo? En un minuto más te voy a decir. Sin embargo, dos preguntas más se desprenden de esto. Una vez que tú entiendes que tú estás aquí por Dios y que tú estás aquí para Dios, las dos preguntas es: ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Y cómo quieres vivir de ahora en adelante? Podemos definir este concepto de propósito de Dios en 5 propósitos centrales que están más que marcados en la Escritura. No podemos tomar un versículo y hacer toda una doctrina de ello, pero sí podemos tomar los temas generales que la Escritura nos habla, y lo voy a poner de esta manera. Número 1, tú fuiste creado para una misión, y le podemos llamar a esto evangelismo. En nuestra visión lo tenemos por la palabra alcanzar. Número 2, tú fuiste creado para ser como Cristo, y a esto le podemos llamar discipulado. Nosotros lo tenemos por la palabra enseñar. Estos dos: ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. No lo estamos inventando. Número 3, fuiste planeado para tener compañerismo con la familia de Dios, y a esto le llamamos comunión. Cuando ves en el libro de los Hechos cómo se formó la iglesia, dice que tenían comunión los unos con los otros. En nuestra visión nosotros lo tenemos con la palabra unidad. Número 4, fuiste formado para servir a Dios. Es decir, si Dios ha planeado tu vida, Dios te ha dado un ministerio. Hay un lugar para ti y tú debes de desempeñar ese oficio que Dios te ha dado, con dones y llamados y todo. Y a eso le podemos llamar ministerio. En nuestra visión lo tenemos por la palabra servir. Número 5, tú fuiste planeado para agradar a Dios, y le podemos llamar a esto adoración. En nuestra visión tenemos honrarle a Dios con nuestras vidas. El Señor dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón.
Y en base a tu relación con Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Comunión y adoración. Ministerio. 5 propósitos. A partir de ahorita, mis hermanos, un propósito por domingo. Y agárrense porque aquí vamos. ¿Qué les parece?